Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy día un poco triste el día por acá para los que estamos en Santiago, pero triste atmosféricamente nada más, espero, ¿ya? Y espero que el Señor pueda estar con nosotros, podamos tener una linda clase. Todos pueden interrumpir cuando lo deseen para hacer alguna consulta, para decir cualquier cosa. Los que están acá sí se tienen que acercar un poquito para que los puedan escuchar. Y lo mismo de siempre, que no enciendan los celulares con internet cuando estén para comunicarse algo, porque si no, se nos puede echar a perder acá la señal. Así que eso, y habiendo dicho eso, nos vamos a poner de rodillas, vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener para nosotros la primera oración. Nos arrodillamos entonces. Amantísimo Padre Celestial, le damos las gracias en estos momentos por tener la oportunidad, Padre amado, de poder haber tenido en la mañana un hermoso momento con usted en su casa de oración. Y hoy, Señor, en estos momentos poder tener la oportunidad de escuchar su palabra, que sea su Espíritu Santo, Señor, el que prepare nuestro corazón para que pueda penetrar, Señor, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y ayúdenos, Padre amado, sobre todo a ser obedientes, a seguir, Señor, toda su dirección, a conocerle a usted totalmente, a llegar al conocimiento pleno. Bendíganos, Señor, y prospérenos en todos los sentidos. Muchas gracias, Padre amado. Elevamos esta oración sabiendo que no tenemos ningún mérito. Lo hacemos en el precioso y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Ya, muy bien. Vamos entonces. Supongo se ve bien la pantalla, ¿todos estamos bien? Si no, ustedes cualquier cosa me avisan, ¿ya? A ver. Bien, habíamos dicho esto, ¿no? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dijimos que había varias trompetas en la Biblia, pero especialmente en lo referido a Apocalipsis, cuando está hablando acá de las trompetas, está hablando de períodos. Los períodos de las trompetas, que abarcan toda la historia del cristianismo, digamos, y cada trompeta tiene muchos años, ¿ya? Dura el sonido de cada trompeta, ¿ya? Y marca hitos importantes en el avance, en el progreso del plan de Dios, ¿no es cierto?, para terminar de vindicar su carácter, para terminar con la consumación de su plan. Y aquí dice que cuando comience a tocarse la séptima trompeta, es esa trompeta de la que está hablando aquí, porque es del séptimo ángel, ahí el misterio de Dios se va a consumar o completar, que sería lo mismo, ¿ya? O sea, el misterio de Dios, entendiéndose por misterio de Dios, el plan de salvación con todo lo que contiene, incluyendo la encarnación de Cristo, su muerte por nosotros, su ministerio en el cielo y todo eso, eso se va a completar. Va a haber hecho ya, cumplido todas sus funciones, todas sus etapas, y estará listo el Señor para retomar, que nuestro planeta retome nuevamente el plan de libertad con que fuimos creados, con todos los atributos santos, sanos y completos que tenía Dios, o sea, el hombre cuando fue creado por Dios en un principio. Y eso, para que eso ocurra, ¿no es cierto?, tenemos que entrar al periodo en que la séptima trompeta comienza a sonar. Y él lo anunció a sus siervos los profetas. Por lo tanto, no es aunque para algunos puede hacerlo, no es ningún misterio, porque él lo anunció a sus siervos los profetas. Y está hablando en plural, no está hablando solamente de Juan, está hablando de los profetas a quienes les habló de esta trompeta. Entonces quiere decir que podemos encontrar mucho más de la séptima trompeta en la Biblia, ¿ya? Claro, no va a decir séptima trompeta, pero nos va a dar indicios acerca de cómo es, en qué consiste, para qué suena, etcétera, ¿ya? Ahora dice acá, y esto tenemos que verlo ligado con el otro, vi en el cielo otra señal. ¿Se acuerdan que habían 3 señales en Apocalipsis cuando vimos hace tiempo atrás estos temas? Vimos las 3 señales que había en el cielo, y la última era la de las plagas, ¿ya? Y esta era una señal grande y terrible, admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
¿ya? Entonces, esta es una señal de que Dios está dirigiendo la historia, que nada le sorprende, que Él lo sabía desde un principio esto, y que iban a ocurrir las 7 plagas es algo que estaba dentro de lo que Dios sabía que iba a ocurrir. Y había sido hecha provisión para este momento, y las 7 plagas son derramadas por los ángeles del Señor. Y ahí hay algo que se tiene que consumar, que es la ira de Dios. Se tiene que completar, porque Dios ha estado airado contra el mal desde un mismo principio, desde el cielo. Pero la paciencia de Dios, unido al amor de Dios, ha hecho que esa ira sea postergada una y otra vez por amor de sus escogidos. Y una parte asombrosa del carácter de Dios, cuando nosotros vemos que Jesús sabía, por ejemplo, que Judas lo iba a traicionar, sabía los manejos turbios que Judas estaba haciendo, que lo estaba entregando y todo lo demás, el Señor nunca lo delató delante de los demás, nunca el Señor le dio un ataque de ira, como a nosotros nos dan arrebatos de rabia, a veces no nos podemos aguantar. No, el Señor con toda paciencia hasta el último minuto estuvo ahí tratando de conmover el corazón de Judas. Con un beso entregas, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Se fijan? Entonces, aquí esperó el Señor, ya ha esperado 6.000 años, ya casi listo, para poder llegar al momento en que su ira se va a manifestar. Y por lo tanto, si tanto ha esperado, el día en que esa ira se manifieste, va a ser la ira contenida de miles de años, contra miles de personas, millones de personas malas e injustas que han hecho mucho daño. Así que va a ser algo asombroso ver cómo es el estallido de la ira de Dios que nunca hemos visto. Hemos visto momentos en que Dios ha obrado con ira. Sí, hemos visto castigos de Dios. Sí, instantáneo, algún inmediato, también. Pero una ira de Dios que viene sobre todo el mundo y sobre todo el mal acumulado durante siglos, eso no lo hemos visto. Así que va a ser algo terrible. Ahora miren, pero un segundo. ¿Cómo conectamos estas 7 plagas con la 7ª trompeta? Cuando suena la 7ª trompeta, uno de los eventos de la 7ª trompeta es esta expresión de la ira de Dios. Es uno de los eventos de la 7ª trompeta. Y esa 7ª trompeta tiene 7 trompetas y 7 copas. ¿Sí? A ver, la 7ª trompeta, el último periodo del plan de Dios en el cristianismo, digamos, tiene 7 trompetas a la vez y tiene 7 copas. Las trompetas no son para que se escuchen, obviamente, son para anunciar algo. Cada trompeta va acompañada de una copa. Se anuncia y suena. Se anuncia y suena, o suena mejor dicho, y viene la copa de la ira. Eso vamos a ir viendo ahora. Dice, Apocalipsis 11 lo habíamos visto, pero vamos a repasar ahora nuevamente. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, ¿ya? Que decían, los reinos del mundo, mire, para fijarse de un detalle, es importante que estas voces estaban en el cielo, después vamos a ver por qué, si es que no me olvido, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reina, no, y Él reinará. O sea, cuando la 7ª trompeta empieza a sonar, se anuncia que Jesús va a reinar, ¿ya? Por los siglos de los siglos. Y diciendo, nos salté el versículo 16 ahí, cuando los 24 ancianos decían, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de qué? De venir, futuro. Reinará, futuro, has de venir, futuro. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Reinado es presente o futuro? Has reinado, es pasado casi. De un pasado presente o presente pasado, no sé cómo se dice. Hay un participio pasado. No me acuerdo cómo se llama, hay uno que combina las dos cosas. Pero está diciendo, en otras palabras, que Él va a reinar y Él ha reinado. O sea, en otras palabras, Él ha iniciado el reino, pero todavía no lo ha tomado en toda su plenitud. Así que, en cierta forma, se puede decir que ha reinado, porque ya está empezando a dar los pasos
para la manifestación de su ira, de su justicia, de la liberación de sus hijos. Ya nada lo detiene para ejecutar su plan tal como lo tiene, y va a venir futuro. Por eso que todavía no reina plenamente, porque cuando reine plenamente va a estar completo con su reino. Y eso significa tomar a su esposa, ¿ya? Y ahí va a reinar completamente, ¿ya? Y se airaron las naciones, pasado, la ira de las naciones. ¿Contra quién es la ira de las naciones? ¿Contra quién es la ira de las naciones? Contra el remanente, contra los hijos de Dios. ¿Y por qué están airados contra los hijos de Dios? No guardan la marca de la bestia. Ya, porque no quisieron tomar la marca de la bestia, ni de su imagen. ¿Y eso significaba qué cosa? Que tenían que, Ser exterminados. y tenían que, no, sí, para poder, digamos, tomar la marca de la bestia, tenían que guardar el domingo. Y dejar de guardar el sábado, que era lo más terrible, o sea, dejar de guardar el sábado. Entonces, ellos se enojan porque creen que las plagas que comenzaron a caer, aquí ya comenzaron a caer las plagas aquí, ellos creen que es por culpa de los hijos de Dios o el remanente que no se quiere adherir a la observancia del domingo. Entonces, las naciones se airaron las naciones, y tu ira ha venido, o sea, está ahí, ya llegando la ira de Dios. A consecuencia, ustedes se enojaron contra mi hijo, pues sepan que yo estoy enojado con ustedes y ahora ustedes lo van a ver. Luego dice que el tiempo de juzgar a los muertos no se puede referir al juicio investigador, porque ya terminó. Porque para que pueda venir la ira de Dios tiene que haberse cerrado el tiempo de la gracia. Por tanto, este tiempo de juzgar a los muertos no es el juicio investigador. Es el juzgar, dijimos, de hacerle justicia o venganza a los mártires de Jesús. ¿Ya? Reivindicarlos, juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, también va a ser, el galardón va a ser un premio para los que se portaron bien, y va a ser, ¿no es cierto?, un juicio retributivo terrible para los que se portaron mal. Y entre los que se portaron bien se menciona a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y además de eso, de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros sabemos el pecado trae destrucción. Siempre el pecado trae destrucción. Puede parecer al comienzo como algo muy bonito, que no pasa nada, pero finalmente trae destrucción. ¿Ya? Y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde entonces? ¿De qué templo estamos hablando? Del santuario celestial, por eso que está en el cielo. Se abre el templo en el cielo en la séptima trompeta, ¿ya? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y ahí ocurren estas cosas. Miren, entre los relámpagos, voces y truenos, lo que vemos mencionado claramente como parte de la séptima trompeta es el terremoto y el granizo. Y leímos en la clase pasada el texto de Job como reservado para el tiempo de angustia. ¿Se acuerdan? Vimos el granizo que tenía Dios reservado los tesoros de la nieve y del granizo que tengo yo reservados para el tiempo de angustia. ¿Se acuerdan? Job 38. Y habla también de un gran terremoto que parte a Babilonia en 3 partes. ¿Ya? Puede tener algo de literal y también puede tener algo simbólico. ¿Ya? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 11, que se menciona un gran terremoto en Apocalipsis 11 con el segundo ay, y el conflicto de los siglos dice que la sociedad y el mundo de Francia, que estaba, ¿no es cierto?, renegando a Dios, se veía sacudido como por un gran terremoto. Y justamente en ese contexto, miren, les leo rápidamente para que ustedes vean que también puede ser algo simbólico. Apocalipsis 11 dice, versículo 13, ¿ya? Cuando en el versículo 12 suben acá los 2 testigos que son, digamos, el realce nuevamente del Antiguo y el Nuevo Testamento, de las Escrituras, en otras palabras. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y este no es el terremoto de Lisboa,
porque está hablando de lo que ocurrió en una pura ciudad. Lisboa ocurrió en todo el globo, no solamente o sea, sobre todo en todos los países de Europa, en varios lugares, no solamente en la que era objeto de esto, que era Francia. Y tampoco fue un número literal que murieron 7.000 hombres. También es simbólico. Todo el contexto es simbólico. El terremoto también es simbólico. Miren. Es como al revés de lo que uno ve en el caso de Elías, porque en el caso de ¿Ya? Elías dice que todavía habían 7.000 que ¿Ya? no se Habían arrodillaron ante temblado, se Baal. podían quebrar, sí. Pero acá dice que son 7.000 hombres que murieron en el terremoto. Claro. Uy, y ¿sabes qué? Se me quedó mi conflicto de los siglos. ¿Tienen el libro Conflicto de los siglos por ahí? ¿Me lo pueden pasar? Aquí está, lo pillaron. Ya. Miren, aquí le voy a leer lo de Francia, a ver que lo pille luego nomás. La revolución francesa. Sí, sí, aquí está. A ver, el terremoto. Mire, aquí está. En la versión antigua de los libros rojitos, ¿ya? Dice, para que ustedes tengan una idea, fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás. Y se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad, o sea, que Satanás hiciera lo que quisiera. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, este es el segundo ay, y la séptima trompeta es el tercer ay, ¿ya? Así es que algo parecido tienen. Y entonces dice, de las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. ¿No se parece un poquito a la condición del mundo de hoy? ¿No estamos yendo en lo mismo? Miren, la religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. ¿No es ese el problema que tenemos actualmente? Es el mismo problema. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo, yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo, empero, no le irá bien, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová, por tanto comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. En otras palabras, la segunda trompeta, o sea, perdón, el segundo ay se parece al tercer ay, porque en ambos están los mismos elementos, ¿ya? Pero el tercer ay es el último y es más tremendo que los otros dos anteriores. El segundo ay es lo que ocurrió en Francia cuando ese país se rebeló contra la ley de Dios y vino toda clase de males y dice que Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. Toda la gente noble, honrada, honesta, trabajadora, confiable, huyó. Y a los que no, los mataron. Entonces el país quedó en la anarquía más terrible, en manos de homicidas, de ladrones, de gente floja, de gente sin prejuicios. Imagínense la condición de un país tal, donde reinaba el egoísmo y la ley del más fuerte. Por eso dice que Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. No sabemos, yo no sé, por lo menos. Este terremoto sí va a ser, pero sí va a ser literal, pero no sé si va a ser también, o sea, se refiere también a la parte simbólica de cómo el mundo, la condición en que el mundo va a estar, sí. Y solo para dar un contexto. Para acá, bien fuerte. Durante el periodo de la Reforma Protestante, en Francia fue uno de los países y sus reyes los que más se opusieron durante muchos años a que entrara la Reforma y se mantenían en contacto con todos los dogmas católicos. Entonces, y recordemos también la matanza de San Bartolomé, donde a los hugonotes Francia les dio muerte y se corrían
la sangre porque fueron muy, muy malos. Y en una noche, cuando estaban todos unidos. Exacto. Era No, así. y duró varios días Sí, este tema de sí, la matanza, sí. y posteriormente, como les decía, en la Reforma Protestante no dejaban que entrara la luz de la Biblia, y por eso estaban completamente entenebrecidos, y después cuando hubo esta revolución, todas las bajas pasiones salieron, y por eso es que se menciona en Apocalipsis 11 como Sodoma y Egipto, porque eran completamente inmorales y eran Ateos. ateos, ¿no es cierto? No querían, de hecho cambiaron la semana, la quisieron poner de 10 días, y era como todo lo, a veces hasta parecía Anti-Dios. ridículo las cosas, pero Sí. era anti-Dios. Y la diosa de la razón. Exacto, la diosa Sí, de la razón. Una serie de sí. cuestiones, vamos a leer la historia y lo encuentro súper raro, pero efectivamente era un odio contra todo lo que se llamara Dios, por así decirlo. Claro. ¿Y por qué los odiaban? Porque los sacerdotes que habían tenido el periodo de la Inquisición y todo habían hecho brutalidades tan grandes y habían gobernado en forma tan dominante y tan déspota, que ellos no querían ahora nada con religión. Claro, o sea, Llegaron a odiar todo lo que tuviera que ver con Dios o con la Biblia. es que su único sinónimo de la Biblia de Dios era lo que ellos conocían Claro, como los sacerdotes, el sacerdotes. catolicismo. Y todo por eso. eso fue tan terrible que ellos no dejaran entrar la luz de la verdad de la Biblia, porque se hubieran dado Exacto. cuenta de que era distinto como ellos les habían enseñado. Sí. Digamos, la Biblia decía que lo que los papas estaban haciendo estaba mal, pero ellos escondieron la Biblia del pueblo. Exacto. Entonces el pueblo tampoco podía leer la Biblia para darse cuenta que estaba en contradicción con lo que les estaban enseñando. Sí. Y cuando comenzó el periodo más terrible de la Revolución Francesa, se llama el terror, porque ahí comenzaban a todo el que se opusiera a guillotinarlo, pero hasta por si acaso. En un principio era a los opositores de la revolución, y después los que no les gustaba Hasta los sospechosos. Sí. cualquiera. Sí. Y de hecho, Robespierre era uno de los líderes de ese momento. Lo que me llama la atención es que él le llamaban el incorruptible, porque en el fondo se creía muy virtuoso. Ya. Pero, y generalmente las personas, bueno, en el papado es lo mismo, con la Biblia en la mano, como son tan buenos, le daban muerte a los santos, ¿no es cierto? Aquí también era algo similar, porque ellos se creían moralmente superiores, y que buscaban el beneficio de los pobres y todo, pero como se creían tan buenos, entonces en matar les daba lo mismo. Ese es como Satanás en el Como fondo que trató tenían la cada autoridad vez hasta de matar. Claro. Exacto. Y a él finalmente después, esto mismo que usted decía, es un enfrentamiento entre todos, porque después al mismo lo guillotinaron, lo pescaron, y así pasan las revoluciones. Los que en un día están en el poder matando a los demás, después hay otra revolución entre ellos y los pescan y los matan a los otros. El que muere a espada, a espada debe ser muerto. Y ahí decía, por cuánto, dice horrible así, por tanto, dice, espérense, comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Dice, al hombre malo, pero no le irá bien. Claro, y dice que, a ver cómo decía, por su misma maldad caerá el hombre malo. Así, sí. Y eso es lo que pasa. Entonces, miren, este juzgar a los muertos se refiere al juicio retributivo de Dios sobre los que fueron los más acérrimos perseguidores de la ley de Dios y de su pueblo, y que mataron misericordiamente a los hijos de Dios. Entonces, además, es el tiempo de dar galardón a los siervos, a los profetas. ¿Y qué pasa? Se abre entonces, porque Dios va a destruir a los que destruyen la tierra, y entonces se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca y hay voces, truenos, las voces, los relámpagos. Los relámpagos son generalmente, delatan la presencia de los ángeles. Ya Salmo 124, si mal no recuerdo, habla también que sus ángeles son como luces, relámpagos, qué sé yo, y que son como carroza de Dios, porque ellos son, por eso cuando dice que habla de Dios en una nube, es porque está rodeado de sus ángeles, que son blanquitos con su alita, entonces es como una nube. Bueno, Jesús fue retirado de esta tierra como en una nube de ángeles. Elías también era, el carro de fuego también eran ángeles. Claro, también eran ángeles, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el cielo se ven relámpagos. ¿Por qué? Porque los ministros de Jehová, dicen, los ángeles son como relámpagos que se mueven para allá y para acá, con una velocidad impresionante, y porque en el cielo hay una descripción muy bonita, no me acuerdo, parece que no la alcancé a poner, donde dice, llega el momento este en que ya se están preparando para venir, y dice, los ángeles corren de un lugar para otro, dice. Hay movimiento en el cielo, están todos agitados. Viene el cielo casi completo a buscarnos, se va hacia de ángeles. Es como que el padre diga, ya vayan, yo me quedo cuidando la casa, vayan todos ustedes nomás. Ninguno se quiere perder tantos años de conflicto, de cuidar a los hijos de Dios en esta tierra. ¿Cuántos ángeles de los que están ahí, no sé si todos, pero muchos, han tenido a un hijito de Dios a cargo durante toda su vida terrenal?
muchos de ellos están bajo la tumba. Ahora viene el momento del reencuentro. El Señor los va a resucitar y ellos se van a encontrar con su protegido o protegida de toda una vida, para poder abrazarlo personalmente y presentarse y darse a conocer. Así que los ángeles no se quieren perder esto. Y el cielo se vacía de ángeles. Por eso que hay un momento en que hay un profundo silencio en el cielo, porque el cielo queda vacío. ¿Ya? Entonces ahora vienen, y estos relámpagos son los ángeles que están como preparando, cuando se está preparando un casamiento, rápido, pusiste eso allá, no, mira, la novia ya salió, ya vieron. Estamos todos preparados, porque ahora viene, ¿no es cierto?, el Señor a buscar a su pueblo, y dice que hay truenos, las voces de truenos, cuando Dios da un decreto, cuando Dios da una orden, que es algo impresionante, voces de truenos, y el terremoto se siente aquí en la tierra. Y ese terremoto, como digo, también es un terremoto que viene para poner fin a la revolución del malo y de sus hijos. Y ahora es el gran terremoto que se ve también en la tierra. No sé, grado 15, 20, no sé cuánto será. Es terrible, hasta las montañas se descuajan, dice, de sus asientos. Pero a la vez también es un terremoto en la vida de los que estuvieron todo el rato equivocados y que se vienen a dar cuenta a última hora de cuán equivocados estaban y que están irremisiblemente perdidos y que van a recibir un castigo terrible por haber perseguido a los hijos de Dios. Así es que es una conmoción terrible. Y hay grande granizo, y dice que del porte del tamaño de un talento, que son como 30 o 33 kilos. Por lo tanto, si el granizo es literal, el terremoto también es literal, y lo dice ahí, y la Gran Babilonia se parte en tres, pero como consecuencia no del terremoto literal, sino simbólico, porque Babilonia son los tres poderes unidos: la bestia, el falso profeta y el dragón. Y el dragón se presenta por medio del espiritismo, incluso haciéndose pasar personalmente por Cristo, porque a eso llega la osadía de Satanás, que cuando ya ve que le queda el último recurso, toma la forma de Cristo. Alguien me preguntaba, y a ver, me han preguntado, llamado a una persona ahora en estos últimos días nomás, sobre el tener visiones o sueños, y yo le decía, pero si Satanás fue tan osado de darle una visión a Cristo, ¿cuánto más puede darnos a nosotros una visión, un sueño? No nos podemos dejar llevar por esas cosas. Si mismo Satanás va a tomar la imagen de Cristo para vestirse de ella. Tanto que nos advierten, si les dijeran, ahí están las cámaras, no salgáis, no vayáis, el Señor sabe de una tentación, porque como quisiéramos tener un adelanto de ver, sí, pero para ver cómo era Cristo nomás, pues sí, yo ya sé que no, pero que echar una miradita para ver cómo era Cristo. Cuidado, porque se fue a echar una miradita al árbol nomás, y aquí estamos. Entonces, no, hermanos, pero Satanás llega a esa osadía, a imitar la apariencia de Cristo y hacerse pasar por Cristo. Así que estos tres poderes que se separan son eso: el espiritismo, que tiene que ver con todo ese tipo de engaños sobrenaturales; la bestia, que es el papado, y el falso profeta, todas las religiones apóstatas, protestantes, evangélicas, budistas, hinduistas, todas las que usted quiera llamarle, porque se van a unir todas en una. Esas, más la otra, todo lo que sea religión, más Satanás. Y eso se van a dividir en tres. Y todos se van a tirar, bueno, Satanás no, pero todos los demás protestantes, todas esas religiones, van a devorar las carnes, dice, de la bestia, y la van a dejar desolada y desnuda. O sea, van a querer destrozar, si fuera posible, a la iglesia madre de las rameras, al catolicismo, por haberlos engañado y por haber sustentado sus errores. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No, bueno, en general también el dragón, dependiendo del tiempo, Satanás actuó con distintos instrumentos humanos. Y en el tiempo de Jesús, cuando se describe en Apocalipsis 12, efectivamente era el imperio romano en ese tiempo que quería darle muerte por medio de Herodes a Jesucristo. Y claro, y en el tiempo del fin, podríamos pensar también, quizás podemos tener más, de que el dragón representa de alguna manera como el mundo y todas los gobernantes. sus cosas, digamos, malas. Y lo dice el espíritu de profecía. Pero ahí en el fin del tiempo, el movimiento, y cuidado con eso, tenemos que saber muy bien la profecía, porque el otro día cuando salimos a repartir el libro, yo escuché que le dijo a la persona, mire, el último gran movimiento que va a haber en la tierra va a ser político. Van a estar todos, sí, pero dijo político nomás, y van a estar todos unidos en la misma política. Y cuidado, después le dije, oye, el último gran movimiento va a ser religioso.
Y eso la religión va a mover, o digamos, el misticismo casi, va a mover todo el mundo político y económico y todos los demás poderes de este mundo. Para eso es súper importante también de que, como dice la Biblia, que ha caído Babilonia, Babilonia entendiéndose como el papá y sus hijas, y esto quiere decir con que la fe que en algún momento guardaron, cada vez van bajando más las barreras y van adoptando más las enseñanzas del mundo. Y eso lo podemos ver hoy en día a nivel generalizado con... De hecho, estaba leyendo unas noticias de la iglesia anglicana y la iglesia metodista, muchos cismas o separaciones entre ellos mismos por todo el tema LGTB y cosas por el estilo. Entonces, va a llegar un momento donde la iglesia y el papado y todo van a aceptar estas ideas y muchas otras de seguro que son Ya llegó, populares. ya llegó, Claro, desafortunadamente. claro, ya Sí. llegó, pero va a llegar un momento Va a donde ya ser va más ser como, generalizado. O sea, más Claro, público. aceptado en forma Claro, oficial. exacto, Sí. generalizado y sabemos que cuando ya llega al poder todo eso, de por sí viene la persecución en el sentido de que si antes en el Los que no fondo se cuadran se mm, pone son exactamente nuestros enemigos, dirán. la imagen de la bestia que sube de la tierra, ¿no es cierto? Que tiene cuernos como de cordero, o sea, como que aparenta... Como que es mansito. Exacto, pero habla como dragón y que Como- tiene que ver sí. con ya todas Sí. las leyes imperiales. Sí, exacto, sí. Entonces sí, sabemos que el dragón no solamente es Satanás, sino que además representa a los poderes de este mundo, dice que todo, y está ahí la cita donde habla de eso, que a ver si se las leo mejor de aquí mismo. A ver, pero en este movimiento final aquí está hablando de más la parte religiosa mística, se está refiriendo como... Es que ahí mi duda nomás viene porque la parte religiosa mística hoy en día la tiene, por ejemplo, tanto las iglesias protestantes como el papado. El papado, todo lo que ellos crean, por ejemplo, de que el pan se convierte realmente en la sangre de Cristo, o todo este tema de que dicen que un santito hizo un milagro, que el otro, o que ellos literalmente, los santos es orarle a los muertos, o ellos hacen misas por los muertos. Entonces, el papado mismo tiene en su esencia el espiritismo, digamos así. Lo mismo pasa con las religiones protestantes caídas, digamos, que tienen todo el tema del espíritu. Me agarró el espíritu, me hizo el espíritu, y hacen como milagros mentirosos y la cuestión. Entonces, eso va a aumentar cada vez más, pero ya con cosas visiblemente donde uno no va a poder decir, Sobrenatural. no, esto es falso, Sí. porque realmente va a ser Sobrenatural, claro. Exacto, Claro. sobrenatural. Entonces, yo diría que eso es algo más generalizado que, no sé si solo el dragón, como que es parte igual, como yo lo veo, de la bestia y también del falso profeta. Claro, pero son tres poderes que se unen. Y vi Sí, salir de la sí. boca de la... Sí, ya lo vamos a mirar. Ahora, mira, Apocalipsis 12, 3 al 6 y 13 al 17 en las Biblias con Espíritu Profecía, y si no, en el comentario bíblico adventista, en los comentarios de Ellen White, dice, delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero, los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarían a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. Gobiernos terrenales, ¿se fijan? Y ahí está tanto el papado como el protestantismo, como el mismo Satanás, ¿no es cierto? Y ahora como dragón rojo, como el espiritismo. Se dedicarán a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura, y sus hijos fueron representados como una ínfima minoría. En los últimos días solo existirá un remanente. De los que lo forman, Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, volviendo a lo que estamos acá. Entonces vamos a tener terremoto, grande granizo. Bueno, además está decir que cuando llegue ese momento ustedes ya deben saber que la voz de Dios está por escucharse y que ya estamos por ser rescatados y no vamos a temer, porque el Señor ya nos habrá dicho. Miren. De hecho, la revisión de Satanás tomando la forma de Cristo entiendo también que es posterior al fin del tiempo de la gracia. Claro que sí, pues si estábamos justamente acá, pues, que van en orden las cosas. El tiempo de jugar a los muertos, de agarrar a los siervos a los profetas y destruir a los que destruyen la tierra, y fue abierto el templo de Dios en el cielo. Mire, no. No. Parece que era repetir la diapositiva. No. Ya. Sí. Bueno, entonces está diciendo acá, parece que unas que la iba a poner ahí, parece que se me corrieron más abajo, pero ahí van a aparecer en algún minuto. Ya, miren.
tendrá lugar la batalla del Armagedón. ¿Qué es la batalla del Armagedón? Vamos a ver, ¿ya? El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Quién era ese? Cristo, que venía, ¿no es cierto?, con su banda esa que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya, y vimos todo eso. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Se fijan que la séptima trompeta contiene otras trompetas junto con las copas? Porque en la séptima trompeta es derramada la ira de Dios. ¿Y la ira de Dios qué es? ¿No son acaso las 7 plagas? ¿Sí? Apocalipsis 15. Sí, son las 7 plagas, las últimas postreras plagas. Miren, Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros? Las 7 plagas son la consumación de la ira de Dios. Y esos ángeles tienen esas plagas listas para ser derramadas, y dice en el capítulo siguiente, el 16, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una voz y recibió. El segundo después dice, derramó su copa sobre el mar, eso es lo que le había dicho, pongan ojo. Uno sobre la tierra, otro sobre el mar, el tercero sobre los ríos, el cuarto sobre el sol, el quinto sobre el trono de la bestia, el sexto sobre el gran río Éufrates y el séptimo por el aire. Claro, y el aire no es contaminar solo el aire. Huestes espirituales de maldad, ¿en dónde dice? En las regiones celestes. Porque la séptima copa es una batalla, no es una batalla de Cristo contra los puros malos, porque eso el Señor los va a destruir así nomás, y se murieron. Es una batalla contra Satanás y sus ángeles. ¿Y dónde están ellos? En las regiones celestes. Y esta plaga, la última, la quinta, la séptima copa, es derramada por el aire. ¿Se fijan? Cada uno tiene un objeto específico. La primera es sobre la tierra, la primera copa, ¿no? Porque aquí es donde están haciéndole maldad a sus hijos. El segundo, sobre el mar. O sea, la mayoría, las multitudes, la gente que se vuelve loca con cualquier cosa y hace lo que le digan. El tercero, sobre los ríos. Esas son las grandes corrientes ideológicas, filosóficas, corrientes de persecución también que hay. Después viene el cuarto, sobre el sol, el día de los que pusieron el día de domingo, que es el día del sol, ¿no? Y que adoraban. Miren, yo puse en el grupo de Facebook de Profecía, pero se los puedo mandar. El otro día, el 7 creo que fue, de ahora de agosto, si no me equivoco, un gran día de convocatoria de la Iglesia Católica a la juventud católica para amanecer el domingo con el despertar del sol y no se le puede decir alabanza, pero ellos será alabanza que le llaman. Un asunto de esta música así, de rock, así que con un DJ, ¿cómo que se llama? DJ, ese era sacerdote, pero nadie se habría imaginado que lo era solamente porque tenía ese cuellito aquí, pero con mangas cortas, creo que estaba y todo, y dirigiendo la música y así, como lo hacen cuando están en su baile, y todos los jóvenes saltando, pero eran miles de jóvenes. Y de fondo el sol amaneciendo. Era un día domingo de mañana. Yo creo que Satanás riéndose simbólicamente, adorando el domingo que está por venir para ser puesto en lugar del sábado y ser la marca de la idolatría y de la rebelión en contra de Dios. Y así estaban, miles de jóvenes, con el sacerdote ese dirigiendo la música y los sacerdotes paseándose por montones para allá y para acá con sus túnicas blancas y todo lo demás. Entonces, terrible las multitudes engañadas con este tema. Y así. Y el sexto sobre el gran río Éufrates, vamos a ver que eso significa el cese del apoyo a Babilonia para que pueda caer y para que Cristo llegue y pueda dar la condenación final. Y es para cumplir el mensaje, la promesa a Filadelfia, que lo vimos. Y el séptimo
es por el aire, porque van a ser ahí encadenados Satanás y sus ángeles. Y se acaba su poder. Y ahí en la séptima copa se acaba el poder de Satanás. ¿Ya? Ahora miren, por lo menos el poder ejercer su poder contra los hijos de Dios, porque después va a ser del milenio desatado y va a devolvérsele su poder por un poco de tiempo, pero ya no va a afectar a los hijos de Dios. Es el poder contra los hijos de Dios el que se le va a quitar. Tendrá entonces lugar la batalla de Magedón, y ¿qué decía acá abajo? Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra. Y todo ocurre en el periodo de la séptima trompeta, cuando suena una trompeta tras otra. Siete trompetas, o sea, 7 copas. Serán volcadas en forma sucesiva, o sea, una detrás de otra, sobre los habitantes de la tierra. No hay espacio de tiempo entre una y otra. No paran de caer. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Hay una cita que dice representado por su Santo Espíritu, dice así la forma en que él está en persona. Pero va a venir a aparecer en persona física con la séptima copa. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles ¿de qué? De motivos y poder de propósito. Entonces, no es que Él nos va a dar armas. Yo les voy a dar bazooka, tanque, ustedes van a ganar la guerra contra los malos, les voy a dar un asunto blindado para que no les puedan. No, la guerra es espiritual. El Señor, ¿qué nos va a proveer para la batalla? De motivos y poder de propósito, para poder ser mártires si así se requiere, y para poder permanecer firmes y gozosos de parte de la verdad. Dice que cuando llegue la hora de ser mártires, ahí Dios nos va a dar la fuerza que tuvieron los mártires para resistir. No nos va a hacer dar esa fuerza antes. No es que ahora decir, no, yo, aunque me vengan a matar, yo no. No. Con humildad y oración delante del Señor vamos a recibir de parte del Señor el poder de los motivos suficientemente fuertes y el poder de propósito para resistir esos tremendos conflictos, inspirándoles ¿qué cosa? Esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. ¿Cuál tiempo? De la última batalla en que Cristo va a aparecer. Él se hace visible en la séptima copa. Las 6 anteriores, no. Y en esas 6 anteriores cuando nos echa la culpa a nosotros, especialmente hasta la quinta, porque en la sexta se seca el Éufrates, y ahí ya no nos echan culpa, sino que nos van a pedir, por favor, intercesión. Ahí pierde el El poder, sí. Ahora miren, esta es la cita que le estaba diciendo, que la cólera de las naciones, o la ira de las naciones, que es lo mismo, y esa es la ira contra los hijos de Dios, por el asunto de que nos guardamos el domingo y porque las plagas están cayendo. La ira de Dios, o sea, las 7 copas, y el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, de darle el castigo de 7 plagas, que para eso van a ser resucitados en una oración especial, para que puedan pasar por esas plagas todos los perseguidores del pueblo de Dios. Dice que esas cosas eran cosas separadas y distintas. No son simultáneas, son separadas y son diferentes. Y que se seguían una a otra. En otras palabras, tienen un orden. Primero la ira de las naciones, después la ira de Dios, después el tiempo de juzgar a los muertos, y después el galardón de los profetas. Seguían una a la otra. Las naciones, dice ella cuando escribe, se están airando ahora. En ese tiempo ya hay una odiosidad hacia los hijos de Dios y hacia el tema del sábado. Ya cuando uno le dice, ¿sabe que es que yo no trabajo el sábado? Ya, sí, tú eres una secta medio rara, sí. Ya empieza a haber una cosa así. ¿Y cómo eso que no por qué no vas a poder el sábado? Ya, las naciones se están airando ahora. Pero y además, Satanás crea un clima de ira en las naciones, porque acuérdense que yo les dije, siempre la frustración trae agresión. Siempre. La persona frustrada se vuelve agresiva. Entonces, Satanás está llenando el mundo de agresión. ¿Cómo? Produciendo terribles frustraciones. Todo sale mal, más encima el ambiente económico, el ambiente político y las demás cosas. Ustedes pudieron ver el estallido social que tuvimos aquí y que ha ocurrido en varias partes del mundo. ¿Por qué hace Satanás eso?
porque está encendiendo el fuego, está poniéndole leña a su gran fuego para que cuando llegue la hora que esa ira tenga que volverse contra nosotros ya esté bien madura. Y a nosotros nos vengan con toda la rabia acumulada que tienen a hacerla recaer sobre nosotros. ¿Ya? Como cuando a alguien le va mal en algo y quiere echarle la culpa a los inocentes, porque para desahogarse de la rabia que tienen. Entonces, esas son cosas separadas y distintas, se siguen una a otra, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, o se cierre la gracia, en otras palabras, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Ya? Y dijimos que esto yo se lo estoy presentando en forma resumida, el Espíritu de Profecía lo presenta así, pero después el Espíritu de Profecía va y toma pedacitos, la ira de las naciones, la ira de Dios, las 7 plagas, y las va agrandando ante nuestros ojos y va entregando muchos detalles, ¿se fijan? Entonces vamos a ver cómo hay muchos detalles acá adentro. Estas, o sea, las plagas, enfurecieron a los malvados contra los justos. Yo antes debo confesarle, y hasta hace no mucho seguía pensando que eran los juicios de Dios los que iban, los que iban haciendo que los malos se airaran con nosotros. Pero después, viendo bien esta cita y viéndola de nuevo, examinándola a fondo, me di cuenta que son las plagas las primeras. ¿Ya? Y sí que Satanás ya está levantando esa ira, pero la ira específica contra específicamente los que guardan el sábado, esas surgen como consecuencia de nuestra proclamación del día sábado y la gente que guarda el domingo y que vienen las plagas a consecuencia de eso, y se cierra la gracia. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron, o sea, los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. ¿Se fijan? Se promulgó un decreto, y a eso hay que ponerle atención. ¿Cuándo se promulgue el decreto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahí sí que arrancar a los montes. Ahí hay que arrancar. Ahí hay que arrancar rápidamente, como cuando Dios dijo, cuando vean a Jerusalén cerca del ejército, huyan. Y ocurrió eso en el pasado y ahora también. Pero ¿sí? ese es el decreto de muerte, ¿no? Sí. Pero eso ya porque es un decreto, porque antes de eso hubo harto decreto. Que no están aquí, pues yo no los puse, pero... Sí. Sí. Yo creo que antes de Pero eso, decretos en distintas partes del mundo, pero este es un decreto universal. Esa es la diferencia. Sí, ahora bien, la maldad de la gente contra todo, yo creo que, o sea, hay que salir de las grandes ciudades mucho antes, porque las grandes ciudades la maldad es muy grande. A ver, ese es un tema largo, no vamos a ver eso, ¿ya? Pero sí tenemos la orden de huir, la orden de la huida. Huida es, no me voy a ir a construir una casita, sino que me voy a ir Sí, no, casi por supuesto. La orden de la huida es cuando se promulga este decreto. ¿Y qué dice este decreto? Aquí dice, se promulgó un decreto para matar a los santos. Lo mismo que pasó en tiempo de la reina Esther y que el Espíritu de Profecía dice que lo veamos porque es muy parecido a lo que va a pasar ahora. ¿Ya? Lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. ¿Ya? Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Ya? Cuando se promulga el decreto, nosotros andamos arrancando. Todos. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados, no por la presencia de Dios, sino por qué dice, por la voz de Dios. Y ahora voy a ir machacando con eso, porque hay un momento importante en que oímos audiblemente la voz de Dios, que va a hacer el pacto con su pueblo. ¿Ya? Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Me falta subrayar esto porque aquí hay otro hito importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte y cuando bajó los hijos de Israel no lo querían mirar? ¿Por qué? Estaba radiante, refulgía y no podían mirar porque refulgía por la gloria de Dios que había sido que se había quedado en él cuando estuvo cerca de Dios en el monte. Es la misma experiencia por la que van a pasar los hijos de Dios. ¿Ya? Entonces dice, todos los santos cuando estén clamando van a ser liberados por Dios y al mismo tiempo los rostros de ellos van a quedar iluminados por la gloria de Dios. ¿Ya? Y ahí empieza el jubileo, cuando es la liberación por la voz de Dios. Y ellos exclaman con júbilo y alegría, finalmente, ¿no es cierto?, sabiendo que son liberados y entonces los malos se desconciertan y se asustan. Y ahí viene el secamiento del Éufrates, que es la sexta copa, donde los malos ahora ya no siguen con su persecución contra los justos, sino por el contrario, buscan que ser amparados
por la intercesión de ellos y dicen, no tenemos nada que hacer. Ahora dice, en la ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dice, le oímos decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 13:31. Cuando está hablando de que él iba a ser levantado de la tierra y iba a ser a traerlos a todos a sí mismo, y ahí Dios iba a ser glorificado en él. Los hijos de Dios están en terrible persecución, y ahí, en medio de esa persecución, Dios también los va a glorificar. Y dice, fue fortalecido, en eso consistió la glorificación en el caso de Cristo, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos, ¿ya? Entonces, esa glorificación de él sirvió para que él recordara eso y pudiera ser amparado bajo el recuerdo de eso. Por eso no debemos olvidar nuestros momentos de comunión íntima con el Señor y las respuestas del Señor, porque esas nos mantienen cerca del Señor. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. O sea, ahí nos va a ir fortaleciendo el Señor. Cuando se derrame la lluvia tardía, ¿ya? Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, mensaje del tercer ángel, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo en medio de todos los martirios y las persecuciones, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será, y acuérdense que hay una cita que dice, con sus rostros iluminados de santa y ferviente, creo que dice, consagración, irán de lugar en lugar llevando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cita qué? Bueno, dice, la lluvia tardía será lo que los fortalecerá. O sea, está haciendo un paralelo entre el fortalecimiento de Cristo cuando el Padre lo declara, ¿no es cierto?, su Hijo amado, para pasar por el último terrible momento, y el fortalecimiento de los hijos de Dios cuando ellos también, ¿no es cierto?, reciben la lluvia tardía y sus rostros también resplandecen y la gente los reconoce como hijos de Dios, y eso será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia, porque dijimos va a ser demasiado terrible, de otra forma no lo pueden atravesar. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Esta es una gloria. Pero esta otra gloria de la liberación es una gloria aún mayor. ¿Ya? Esta otra gloria es la gloria definitiva, que ya no es eliminada de su rostro de ninguna manera. Bienvenido. Ahora dice, vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. ¿Ya? Porque si ellos en el tiempo de angustia estuvieran todos resplandeciendo brillantes, no habría mucho motivo de angustia, dirían ellos. Ah, Dios está conmigo, mire cómo refulgimos. No. Eso es en el momento en que lo necesitan para predicar y para recordar las cosas maravillosas que Dios va a hacer por medio de ellos en la proclamación del tercer mensaje, esa gloria. Pero luego, la hermana Juárez tiene una visión de dice que los ve a ellos otra vez, como sus rostros otra vez en tremenda angustia, porque entran al tiempo de angustia. Y ya esa gloria como que se ha desvanecido. Pero ahora va a ser en la hora de más grande tiniebla. Cuando ellos están más angustiados, es cuando Dios aparece para librarlos, y entonces la gloria de Dios los ilumina para nunca más desaparecer de su rostro. Y esa es la última gran glorificación. Y ahora dice, sus rostros, acá no, este otro, y vi que Dios, dice, preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia, así como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener su libramiento. ¿Se fijan? Ya no es la proclamación del tercer mensaje y esa gloria, porque ya se cerró la puerta de la gracia, ya no hay proclamación del tercer mensaje, se acabó. Entonces ya no es esa misma gloria, ahora ellos están clamando con fervor y agonía. ¿Para qué? Para ser librados. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Pero ellos no cederán, ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y al triunfo de aquellos te oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. ¿Se acuerdan?
fragor de truenos, relámpagos, la séptima trompeta. Ahora se escuchará como un trueno, como todos los truenos juntos, enorme. El trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecidos. ¿Cuándo ennegrecido? ¿Cuándo se ennegrece el cielo? La pliega de las, sí, la quinta copa, la de las tinieblas. Esa es la quinta, ¿no es cierto? Estamos, sí, el quinto ángel derramó, Apocalipsis 16:10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Ya? Ahora ya no querían hablar nada. Entonces, dice que los cielos se habrán ennegrecido, o sea, en otras palabras, pasó la quinta recién, habrá terminado la quinta copa. Se escucha una voz de trueno ensordecedor y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Y Dios deja oír su voz y es la sexta copa, se seca el Éufrates. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Quinta, como decía acá, miren, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían del dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Estamos ahí. Están las tinieblas, los cielos se habrán ennegrecido. Aquí, cuando dice los cielos se habrán ennegrecido, es porque hace poquito pasaron las tinieblas, pasaron la quinta copa, donde, o están todavía terminando la quinta, pero ya apareció la quinta, donde había tinieblas, y se escucha en ese periodo el trueno. Estarán iluminados solamente o únicamente por la terrible gloria del cielo cuando Dios deje oír su voz. Y ese sería el sexto ángel. Derramó su copa sobre el mar, Apocalipsis 16:12, perdón, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, dice acá, cuando es la sexta copa, ya pasó la quinta, ya está todo en tinieblas, porque esa era la época, la de las tinieblas, y se oye la voz del cielo, que es la que pone fin al cautiverio de su pueblo, y dice que los esclavos, por ejemplo, se liberan de las cadenas de sus amos, y los amos se quedan mirando como sin saber qué hacer. Porque se dan cuenta que algo milagroso está ocurriendo con los hijos de Dios, y entonces es cuando es exaltado Filadelfia. Entonces es cuando van, en primer lugar, los adventistas apóstatas, que saben las profecías, a rogarle a ellos que intercedan delante de Dios. Y dice que corren de aquí para allá, azorados de mar a cordillera, buscando palabra de Dios y no la oirán. Se secó el río Éufrates. Y ahí se divide el triple poder, porque ya nadie le hace caso a Satanás, aunque se haya disfrazado de Cristo, nadie le hace caso a Babilonia, aunque ella tenía mucho poder, nadie le hace caso al falso profeta. Entonces es el secamiento del Éufrates. Y dice, el sexto derramó el agua secó para que estuviese preparado el camino al río. Y vi salir, aquí el último intento desesperado de Satanás, pero que ya no va a tener ningún triunfo. Porque dice, en la sexta copa, vi salir, versículo 13, 16, 13, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hacen un último desesperado intento para conseguir el apoyo de la gente y ahí se dan cuenta que ya nada resulta. ¿Ya? Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque ¿qué viene para ellos ahora? La vergüenza de su desnudez. Ellos realmente ahora se dan cuenta que están sin Dios y están sin poder y que la gente los ha abandonado. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, Armagedón, ¿son las 7 plagas o es la última? Viene después la sexta. Por lo tanto, es la séptima. Séptima copa y plaga. Y séptima trompeta de las 7 trompetas que suenan juntas. Una copa tras otra, una trompeta tras otra, se derramarán sucesivamente sobre los habitantes de la tierra. En el periodo de la séptima trompeta, dijimos. Entonces, en esta última trompeta y plaga y copa, ¿no es cierto? Dice, el séptimo ángel son reunidos en el lugar que se llama Armagedón,
que es el monte de Megiddo, Armagedón, eso significa una lucha muy parecida a la que hubo cuando Israel fue convocado al pueblo de Israel para que se definieran el pueblo de Israel, cuáles estaban de parte de Dios y cuáles estaban de parte de Baal. Y en ese lugar hubo un gran triunfo del pueblo de Dios y el profeta de Dios degolló a los 400 profetas de Baal. Y fue el triunfo de Dios sobre las huestes malvadas, que tenían a todo el pueblo, ¿no es cierto?, obedeciendo a una mujer, Jezabel. Entonces, por medio del rey Acab, su marido. Y dice, el séptimo ángel, versículo 17, Apocalipsis 16, derramó su copa por el aire, porque ahora tiene que tener la lucha directita con las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y acá, los cielos se habrán ennegrecido, se escuchó el trueno, y dice, cuando dice, estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. ¿En qué copa deja Dios oír su voz? Desde el cielo, desde su santa morada, en la séptima. Porque aquí está diciendo, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Se fijan? Ocurre en la séptima copa, cuando él derrama su copa por el aire. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios y a buscar el talento. No sé si lo alcanzan a buscar. ¿Cuánto pesaba un talento? Por favor, ya. Y dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y esa plaga se dio en la séptima copa. ¿Se fijan todos los eventos que habíamos estado describiendo? Se juntaron aquí todos. ¿En qué oportunidad? En la séptima copa, que es una de las 7 trompetas de la séptima trompeta. ¿Ya? Que son las 7 trompetas, como decía, una copa con su trompeta, otra copa con su trompeta, otra copa. En forma sucesiva se volcarán, dice, sobre los habitantes de la tierra, como habíamos leído recién. Entonces, miren qué lindo lo que viene ahora. La descripción de esto después tenemos que verla en el conflicto de los siglos, y creo que estamos en el tiempo, así que ya, rápidamente. Miren lo que va a pasar. Aquí la descripción completa, después vamos a ir al detalle otra vez, pero no vamos a alcanzar a vivir. Dios va a dejar oír su voz desde su santa morada. Yo todavía no tengo claridad absoluta sobre esto, pero pienso que esa voz, por lo que les voy la cita que les voy a presentar después, tiene que ser probablemente la voz del Padre, porque es el único que se queda en el cielo, porque Cristo y sus ángeles vienen para acá. ¿Ya? Y empiezan a caer las plagas cuando Cristo se pone en el este, afuera, ya salió del Santísimo y se ubicó en las coordenadas precisas para regresar a la tierra. También tenemos que verlo eso. Sí. ¿El talento cuánto pesa? Sí, mira, hay variaciones, pero dice que en el Antiguo Testamento eran Fuerte. como... En el Antiguo Testamento se menciona que debiera pesar aproximadamente 34 kilos, y en el Nuevo Testamento, al parecer, algunos estiman como 26 kilos. Así que entre Ya, 26 y 34. entre 26 y 34 kilos, un granizo de ese porte. Es un témpano de hielo, hermano. Imagínense ahora con eso del porte casi de una pelota de tenis, los más grandes que se han visto, y dejan desolación los autos con los vidrios quebrados, las de las casas también, ven terribles, desganchan los árboles y todo. Imagínense un granizo de este porte, no sé de qué porte será para que pese, o más grande, porque para que pese entre 27 y 30. Entre 26 y 34 kilos. Sí, entre 27 y 34 kilos, o 26 y 34, tiene que ser muy grande. Se podrán imaginar ustedes cómo será eso. Entonces, miren, a ver si no sé si vuelvo para atrás para mostrar, pero ¿se acuerdan la que vimos, no? Donde estaban todos esos eventos descritos, justo los que están acá. Miren, vamos a volver rapidito para atrás. Lo que estaba... No, estaba... Mire, está aquí, bueno, era el versículo bíblico de Daniel, de Apocalipsis 11.
El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Para qué se abre? Sale la voz de Dios de ahí. Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Ya? Entonces, ahora viene, ahí decía que una trompeta tras otra, una copa tras otra, decía esa cita. Y ahora nos encontramos que, ¿dónde quedamos? Aquí, dice, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada, los cimientos, y vamos a tener que oír las palabras de la voz, pero no se van a alcanzar hoy día, lo dudo. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla. O sea, quiere decir que va a haber también un terremoto interno debajo del mar, donde va a explotar la lava que está debajo de la tierra, en la parte donde está el mar, y va a salir para arriba y el mar va a estar hirviendo como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. Cuando se traspasen, dice, los montes al corazón del mar. Algunos dicen descuajados de sus asientos, dice el Espíritu de Profecía. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro, yo no sé si me atrevería a susurrar en esas condiciones, pero eso es lo que va a ser tanta la angustia que habremos tenido, que al ver esas señales de nuestra liberación, vamos a hablar con un suave y solemne susurro, dice, se dirán unos a otros, somos librados, es la voz de Dios, con solemne asombro escucharán las palabras de la voz. Los malos oirán, pero no entenderán las palabras de la voz. Temerán y temblarán, mientras que los santos, ¿cuál va a ser la actitud de los santos? Se regocijarán. Y es ahí donde empieza el jubileo. Satanás y sus ángeles y los hombres perversos que habían estado regocijándose porque el pueblo de Dios estaba en su poder y podían raerlo de la faz de la tierra, según ellos creían, presenciarán la gloria conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. Es una gloria que Dios les da, no es algo que les sale de la alegría nomás. Es una gloria que Dios les da, conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. Verán cómo el rostro de los justos estará iluminado y reflejará, ¿qué cosa? La imagen de Jesús. Los que estaban tan deseosos de destruir a los santos no podrán soportar la gloria que descansará sobre los que habrán sido libertados. O sea, igual que Moisés, no, cúbrete el rostro, se tuvo que cubrir el rostro de Moisés para que no lo pudieran ver. Esto va a ser peor todavía, porque el clima en que se va a dar esto es muy tremendo, muy grande. Entonces, no podrán soportar la gloria que descansará sobre los que habrán sido libertados. O sea, ya están libres los hijos de Dios, ya comenzó el jubileo. Y caerán como muertos al suelo. De ahí para adelante se cuenta el milenio. Caerán como muertos al suelo. Y miren lo que pasa. Satanás y los males ángeles huirán de la presencia de los santos glorificados. Y algunos creen que Satanás es el que está derramando esas cosas. No, son los ángeles de Dios. Y la séptima es Cristo con sus ángeles. Yo mismo mataré el pago, dice el Señor. ¿Ya? Y entonces ellos, por eso que esa es derramada por el aire. Porque ahí las huestes espirituales de maldad en la región celeste son las que van a ser encarceladas. Amontonados, como decía Isaías 24, ¿se acuerdan? Como amontonados, dice, hasta que sean liberados. Después de muchos días. ¿Cuántos días? 1000 días, 1000 años. 1000 días proféticos. Satanás y los malos ángeles huirán de la presencia de los santos glorificados. Hasta Satanás va a huir de nosotros. Habrán perdido para siempre el poder de molestarlos. Lo que decíamos al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Cómo estamos con la hora? Sí, ya estamos pasados del tiempo. Vamos a dejar hasta aquí por ahora. Ya la sexta, o sea, la siguiente clase viene un repasito de la sexta copa en adelante. Y la descripción en detalle de los acontecimientos que van a pasar cuando Cristo y el protocolo que Cristo hace cuando abandona el santuario antes de venir a esta tierra. Y cómo eso demora varios días. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús por esos días? ¿Y qué está pasando acá en esos días? ¿Y qué pasa cuando Él aparece? Todo eso para la próxima clase. ¿Ya? Espero. ¿Ya? Si Dios quiere, Dios lo permite, entonces así será. Vamos entonces a pedirle a la persona encargada que pueda orar por nosotros, nos vamos a poner de rodillas y los que deseen y puedan se pueden quedar a la confraternización. Nos ponemos de rodillas para la última oración.
Señor Jesús, le damos las gracias por sus misericordias, le damos las gracias porque aún tenemos tiempo de libertad para estudiar su palabra, para predicarla, Señor, a quien quiera oírla, Señor. Se han podido repartir libros libremente, Señor, a todo aquel que quiera conocerle mejor. Desde ya le rogamos que su obra pueda ser hecha, y no solo eso, sino que nos fortalezca, nos ponga, Señor, nos dé todo lo que necesitamos, que nos falta tanto, Señor, para poder cumplir la parte que nos toca, Señor. Somos tan pocos, Señor, nos falta tanto, pero confiamos en usted, Señor. Sabemos que usted es todopoderoso y el mayor de los milagros si es que transforme nuestras vidas, Señor. Como también rogamos que transforme la vida de todas las personas, que nosotros podamos dar alguna palabra donde usted también pueda cambiar esos corazones para que estén todos preparados para este día y poder recibirle en las nubes de los cielos, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos para realmente saber qué es lo que debemos hacer, Señor. Guíenos ahora con bien a nuestros hogares, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Muy bien, solo resta despedirnos hasta el próximo sábado. Que tengan una bendecida semana. Acérquense mucho al Señor de aquí para adelante, y ya hemos estado viendo, nada nos sorprende aparentemente, pero vienen cosas cada vez peores. Tomémonos de la mano del Señor, perseveremos en la fe, y el Señor a su debido momento nos dará el galardón. Chao para todos, que tengan una linda y bendecida semana. Chao.